Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Recuerden que al principio de esto nos vamos a tomar unos breves minutitos. Primero, para que se puedan conectar con nosotros. Segundo, porque necesito ingresar aquí en el chat. Y para ingresar en el chat y estar seguro de que todos estamos hoy donde tenemos que estar, me veo en la necesidad de em, hacer unos cuantos movimientos aquí dentro del Facebook. Bueno, espero que primero estoy súper feliz de que estamos comenzando un nuevo mes. Hoy es apenas el segundo día del mes. Y desde aquí quiero enviarle a mi hermano menor que está en Colombia un muy feliz cumpleaños. Eso como primera cosa del día, ¿no? A, a, a Danielito Fuentes, ¿no? Le deseo muy feliz cumpleaños a mi hermano. Y este próximo domingo, cumpleaños mi otro hermano, Gabriel Fuentes, a quien también espero que pase un muy feliz cumpleaños este domingo. Ahora, fíjense una cosa, eh, puras maravillas son las que nos suceden porque hoy vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de plantearnos metas. Y es que yo escucho con mucha frecuencia a las personas con muchísima confusión de que es una meta, de que una meta y un objetivo son lo mismo y una cantidad de cosas. Y hoy Metas. día, Y es que yo hola escucho con María mucha Angélica, frecuencia a las, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestra amiga María Angélica María Lemos, muy querida amiga de Colombia, un gran abrazo. Y estuvo una vez con nosotros acá en la Escuela de Éxito. Entonces, fíjense, aquí les mando un abrazo a todos los que estén allí escuchándonos. Es buenísimo que nos den un saludo porque si sabemos quiénes son los que están con nosotros conectados en este momento. De otra manera, es prácticamente imposible que podamos saber. Entonces, bueno, como les decía, para mí es muy importante hablar de lo que es plantearnos metas, objetivos, porque yo escucho mucha confusión por ahí, ¿no? De hecho, existe una gran confusión. Pero si nosotros nos enfocamos, si nosotros eh, nos dedicamos a, a entender bien la diferencia entre esto que es la meta y esto es lo que nos dedicamos vamos a recorrer un camino que va a ser mucho menos doloroso. Hola Lorena, un gran abrazo a Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos, que todos nos están saludando por acá. Hola Ale, hola María Angélica María. Tengo días que no veo a mi amiga eh, Jennifer Torres, que está en Argentina. Pero bueno, aquí estamos todos con mucho cariño toda la semana. Entonces, bueno, como les decía, eh, es muy importante que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre un objetivo, cuál es la diferencia entre una meta. Y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Para ello les voy a compartir una imagen chiquitita que creo que nos puede servir un poquito para entender eso que es una meta y que es un objetivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver la pantalla. Aquí lo tenemos en este momento. Y fíjense lo que nos dice aquí. ¿Cuál es la diferencia entre objetivos y metas? Y lo pueden ver acá de este ladito. Los objetivos son medidas cualitativas. Nosotros medimos las características, las cualidades. Además, son enunciados que son escritos, son palabras.
Los objetivos nos van a indicar la dirección que nosotros tenemos que seguir. Ellos fijan, los objetivos también tienen una característica. Aquí dicen que a largo plazo, ¿no? Yo puedo tener objetivos a corto, mediano y largo. ¿Ok? Que sean a largo plazo nada más, es falso. Los objetivos son puntos vitales y además los objetivos tienen una vista general. No es tan exacto. Cuando usted ha ido a la universidad y ha hecho, por ejemplo, un trabajo de tesis de grado, usted conoce que tiene objetivos generales y objetivos específicos. Obviamente que los objetivos generales van a ser mucho más amplios. Esta gráfica la he encontrado en internet y entonces la comparto con ustedes. ¿Por qué razón? Porque estas son las razones por las cuales existen tantas dudas, ¿no? Y tantas confusiones. Entonces, ¿qué nos dice de las metas? Veamos si es real el concepto y la definición. Nos dice que son cuantitativas, o sea que se basan en números, en cuánto, se expresan en números, son guías para las tomas de decisiones, determinan cosas, son a corto plazo, tampoco, pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Nosotros podemos tener una meta anual, pero para mí a corto plazo es para mañana o en una semana. Son puntos concretos y las metas son específicas. Mire, vamos a ponerlo de esta forma. Las metas a nosotros nos van a decir a dónde vamos a llegar. Pero obviamente que para nosotros poder plantearnos una meta, necesitamos tener en claro cuáles son nuestros objetivos. Pero los objetivos van a ser, en este caso, mucho más general. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a entender de esto el día de hoy. Cuando yo me planteo un objetivo, yo digo, oye, yo quisiera, y vamos a tomarnos un objetivo simple, humano. Oye, yo quisiera tener una mejor relación de pareja. Vamos a ponerlo así, porque esta es una escuela para que aprendamos cosas del desarrollo humano, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me divorcié y pasé por una experiencia y esa experiencia no fue exitosa y entonces yo me pongo a analizar mi propio proceso y digo, bueno, mira, yo quisiera tener a futuro una relación de pareja porque a mí me gusta vivir en pareja, pero mi experiencia anterior fracasó. Entonces yo me fijo en aquellos puntos vulnerables, cuáles fueron mis errores para tratar de corregirlos. Y entonces me pongo una serie de objetivos. De qué quisiera yo como pareja. ¿Ok? Y entonces digamos, bueno, mira, yo, en el caso mío, que soy un hombre, bueno, yo quisiera a alguien que fuera una compañera, que esta compañera me dijese, me hablase con claridad, con sinceridad, y cuando yo estoy cometiendo un error, me ayudara a verlo. Es decir, que fuese mi complemento. Entonces, eso es un objetivo. Ahora, ¿cuál es la meta? La meta, la meta va a ser conseguir a esa persona y en el proceso de que yo conozca a esa persona, cómo descubrir que es la persona que realmente estoy buscando y concretar. ¿Me explico? Entonces, esa sería la meta. Y lo otro que sería una meta es que le ponga un tiempo límite. Entonces, mi primer ejercicio conceptual es que mis objetivos son cosas que quiero lograr y se transforman en una meta cuando yo les coloco una fecha específica. Pero además, la meta es aquella que va acompañada de una serie de acciones que me van a ir acercando cada día al logro del objetivo que tengo planteado en la fecha que tengo estipulada. Entonces, ¿qué es la meta? El compendio de los objetivos que me planteé con una fecha específica para ese logro y acompañado también de actividades que me van a ir acercando cada vez a eso. Entonces, fíjense, ¿cómo logramos eso? Si usted que me está viendo en este momento tuvo el ejemplo que di, una relación de pareja fallida y quiere
conseguir otra pareja, lo primero que vamos a hacer es pensar, ok, ¿dónde puedo conseguir, cómo comenzar a conocer personas del sexo opuesto? Porque fíjense algo importante. De repente usted tiene un grupo de amigos muchísimo, muy amplio, pero si usted antes no se fijó en una de esas personas es porque definitivamente no debe ser la indicada, porque si no usted se hubiese dado cuenta tiempo atrás. Entonces, esa es una cosa fundamental, comenzar a utilizar el pensamiento lógico dentro del problema que quiero solucionar. Lo otro, bueno, entonces, escojo cuáles son los lugares, las opciones, los momentos donde yo pudiese conocer a la persona con las características de lo que estoy buscando. Y doy un ejemplo sencillo. La persona que yo les planteé, ok, yo quiero a alguien que sea compañera, que me apoye, que sea capaz de hablarme con claridad y cuando yo esté cometiendo un error me diga, mira, por este camino vamos mal, por esto, por esto y por esto. Sin que eso implique que tenga que tener un diálogo que sea disruptivo, que cause herida, sino que sea una persona que tenga la capacidad de comunicarse sanamente y sabiamente. Entonces, eso lo va a conseguir usted en una discoteca. Eso lo va a conseguir usted en un pub, en el bar de la esquina, en una terraza, tomando un café. Es poco probable. Esa persona con esas características tú las vas a conocer en un ambiente donde se desarrollen esas características. Entonces usted tiene que movilizarse a ese tipo de nicho. Es como en un negocio. Si usted quiere vender cursos, usted tiene que ir a vendérselo a las personas que necesiten esos cursos. Pero si usted está vendiendo, no sé, vamos a pensar, estoy vendiendo ropa íntima femenina y entonces tengo una lista de una cartera de clientes donde todos son hombres. ¿Cuáles son las posibilidades estadísticas de que un hombre te compre la ropa femenina? Solo aquellos hombres que les guste hacerle ese tipo de obsequios a sus parejas. Pero ¿cuál es el porcentaje de esos hombres dentro de la población de hombres? Quizá el 5%, el 2%. ¿Qué porcentaje? Entonces, pero si usted quiere vender ropa interior femenina, su lista de clientes en su mayoría, es decir, un 90% de esa lista, debería ser mujeres, porque tendría unas posibilidades muchísimo más altas de vender. Entonces a esto es a lo que me refiero. Si usted está buscando una pareja para el resto de su vida, es muy poco factible que la vayas a conocer en un centro de diversión, porque la persona que va a un centro de diversión y se conoce a una pareja en un centro de diversión está buscando diversión. ¿Sí? Entonces, pasemos a fondo a lo que sería el plantearnos metas. Y quiero que tomemos nota paso a paso a cada uno de estos puntos, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer una lista detallada con las metas que nosotros queremos lograr. Pero en este caso no vamos a pensar metas, vamos a pensar en objetivos. Y luego de esos objetivos nos vamos a concentrar en una meta general y de esa meta general vamos a sacar dos o tres que querramos lograr en el tiempo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. Todos los años, el 31 de diciembre, la gente tiende a hacerse promesas. Este año voy a bajar de peso, este año voy a aprender a hablar inglés, este año voy a tratar de conseguir un empleo mejor, quiero reunir para comprarme un departamento, etcétera. No, nos hacemos una serie de planteamientos. ¿Qué sucede en la mayoría de las ocasiones? Que esos planteamientos, en primer lugar, no los convertimos en metas, no le damos un tiempo específico para el logro. Segundo, que sencillamente son muchos y son tantos que terminamos no logrando ninguno. Entonces, en este primer lugar, vamos a hacer una lista de todas aquellas cosas que nosotros queremos conseguir. ¿Cuáles pueden ser algunas preguntas clave? Bueno, ¿qué quiero? ¿A dónde deseo llegar? ¿Por qué lo quiero? Y la última pregunta es, ¿cómo puedo lograr esto? Entonces, con estas cuatro preguntas, nosotros vamos a lograr algo. Que las 10 o 20 cosas que queramos lograr estén mucho más claras
como el agua dentro de nuestra mente. Y en esa lista anotado vamos a poder hacer un proceso maravilloso, que es filtrar, porque de allí vamos a sacar nosotros las tres cosas que realmente sean importantes para nosotros, que consideremos que nos van a llevar a nosotros al otro nivel. ¿Y qué quiero decir yo con esto del otro nivel? Cuando usted nació, no sabía ni siquiera hablar. Al añito ya podía medio caminar. A los 2 años ya hablaba algo. Y así fuimos avanzando a medida que pasó el tiempo. Ahora, en este momento, tú sientes realmente que estás avanzando todo el tiempo. El avance consta de esto que estamos haciendo hoy. Cómo me planteo las metas en la vida y cómo me concentro en esto. Si nosotros logramos establecer eso de una buena manera, va a suceder algo muy positivo con nosotros, que es que vamos a perder la aceleración del envejecimiento, porque nos vamos a sentir todo el tiempo energéticos y con un fin, con una meta. ¿Ok? Valga la redundancia. Entonces, una vez que hagamos eso, nosotros vamos a pasar al segundo, al segundo paso, que es, ok, todo esto que puse como metas o que estoy planteando como objetivos, vamos a llamar los objetivos en este momento. ¿Cuáles son los tiempos en los que yo creo que puedo lograr? Después, después, el tercer punto más importante dentro de ese proceso de las preguntas es que después que le ponga tiempo a cada una de estas cosas, yo me haga una sexta pregunta. ¿Sí? Porque dije, ¿qué quiero? ¿A dónde deseo llegar con eso que quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo puedo hacerlo? Ya van 4. Mi quinta pregunta era, este, ¿en qué plazo de tiempo considero yo que puedo conseguir esto? Y mi sexta y última pregunta en este primer paso, ¿cuál es el propósito que tengo con esto? Y esto es muy hermoso porque fíjense una cosa, cada vez que nosotros descubrimos el propósito detrás de una meta, el proceso de transformación es cuántico. Además, la energía con lo que haces todo. Porque en ese momento activas eso que llaman por ahí de la ley de la atracción. Porque te conectas con un fin que tienes. Y esa es la parte más hermosa e importante de esto. Entonces, después de que logremos eso, fíjense bien, nosotros vamos a eliminar las cosas que consideremos que realmente no son tan importantes, porque nuestras propias preguntas nos van a dar, oye, estas son las 3 cosas más importantes que yo debería hacer este año y que además me van a transformar en alguien mejor o me van a llevar a donde yo quiero llegar. Después de eso, entonces nos vamos a concentrar en lo siguiente. ¿Cuáles son las tareas específicas que necesitamos lograr? Porque ya le pusimos una fecha, ya dijimos cuánto tiempo podíamos lograr. Ya filtramos y eliminamos y nos quedamos con 3. Y yo les recomiendo que sean solo 3, no sean más de 3. Está comprobado matemáticamente. Hay estudios científicos que se han llevado a cabo en universidades muy importantes de los Estados Unidos que demuestran que cuando tú te planteas más de 3 metas en un año, entonces no logras ninguna. O sea, tus posibilidades, a lo mejor logras una, pero reduces las posibilidades de lograr objetivos o metas. ¿Y esto por qué? Porque se dispersa muchísimo la atención. Y está demostrado, y por eso es importante lo que mencioné de la ley de la atracción, porque recuerden que lo que les dice la ley de la atracción es que sus posibilidades de lograr cosas se incrementan, crecen, aumentan en la justa medida en la que eres capaz de enfocarte en eso que deseas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué a veces no logramos cosas? Porque tenemos el foco extremadamente disperso. Cuando nosotros logramos concretar el enfoque en eso que realmente deseamos, siempre, 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 y analízalo viendo hacia atrás en tu vida, logramos el éxito.
porque te enfocaste en eso. Vamos con, con el, con el siguiente paso. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer bien clarito estas tres metas que tengo como objetivo? Y para ello voy a compartir contigo esta otra imagen de que dice que debe seguir el método SMART. Y les comento, el método SMART es un método creado por un motivador inglés o un escritor acerca de liderazgo, etcétera, de Inglaterra, llamado John Adair. ¿Ok? Yo tuve la oportunidad de participar de uno de sus entrenamientos hace muchos años y entonces él hablaba de este método SMART. Y aquí tenemos el primero. Yo les traduzco al español. Dice specific. Ustedes saben, específico. Que tu planteamiento de esa meta sea sumamente claro. En el segundo punto es que sea measurable, es medible, que usted lo pueda medir. El tercer punto es que sea lograble, que tú te plantees metas que sí puedas alcanzar. Pero si tú te dices el día de hoy, primero eres mujer, por ejemplo, y te dices, yo quiero ser mejor jugador de baloncesto que Michael Jordan, te estás planteando una meta en contra de un varón, cuando tu meta debería ser estar planteada en una comparativa con alguien con tu misma característica. Porque si te buscas a alguien con y nosotros debemos asumir eso, las características masculinas en cuanto a la fuerza y el poderío físico son muy superiores. Entonces, hacer un planteamiento como ese ya es bastante difícil. Es como decir que el día de hoy una mujer nos diga que quiere romper el récord de Usain Bolt en tiempo en los 100 metros planos, cuando sabemos, perdón, que en la comparativa hay mujeres rapidísimas que te aseguro que me pueden superar a mí corriendo los 100 metros planos porque yo no soy corredor profesional de los 100 metros planos. Pero cuando haces la comparativa con un varón, es bastante poco probable que la mejor mujer del mundo derrote al mejor hombre del mundo en los 100 metros planos. Solo por las diferencias genéticas de hormonas que tiene cada uno y de fuerza física, ¿no? Entonces, las metas deben ser logrables desde el punto lógico, ¿ok? En este entorno, en este momento, con estas características, ¿es posible que yo logre esto que me planteo? En segundo lugar, perdón, en cuarto lugar, la R se refiere a lo relevante, que te plantees metas relevantes, que sean relevantes para tu carrera profesional, que sean relevantes para tu educación, pero que sean relevantes para tu vida, que logren hacerte feliz. Porque generalmente cuando nosotros queremos hacer una carrera o queremos estudiar algo, queremos educarnos y queremos formarnos, es porque eso nos produce satisfacción. Y finalmente, el último punto es que tenga una temporalidad muy clara. Ya dijimos, un objetivo se convierte en una meta en el momento en el que soy capaz de ponerle una fecha para ese logro. ¿Ok? Tener claro el plazo. Entonces, el último punto en SMART es que estemos claros de cuál es el tiempo que nos tardaremos en ese logro. Un consejo sumamente importante. Tenemos que ser realistas con esos tiempos. Recordar siempre lo siguiente. Cada meta, cada planteamiento, cada objetivo es una semilla que yo estoy colocando. Y debo tener la claridad de si esta semilla es una semilla para una plantación de cocos o es una semilla para una plantación de aguacates o es una semilla para una plantación de uvas o es una semilla para una plantación de frijoles. Porque cada una de ellas va a tener una reacción y una evolución distinta en el tiempo. Y hay personas que quieren que la cosecha de los cocos sea igual a la cosecha de los frijoles. Y eso es imposible. Frijol es frijol y coco es coco. Por eso es sumamente importante que tengamos claridad de visión, que nosotros sepamos claramente qué es lo que estamos trabajando, cuándo y para qué. Quiero ver si tienen alguna pregunta. Estoy por acá por el chat. Harling, ¿por qué se nos hace difícil realizar y llegar a la meta que nos planteamos? Miren, hola Anael, sí, un saludo, un abrazo.
Eh, fíjense algo. Mm, dice aquí Nancy. Gracias, Eric. Excelente explicación de cómo lograr un objetivo que tal vez por no organizarlo no lo llevamos a feliz término. Mira, yo lo acabo de decir hace un ratito y es que las metas, si nosotros somos capaces de hacer el planteamiento bien, porque no es organizarlo, es que a veces nosotros vemos la cosa con los ojos de la ilusión y creemos que tenemos superpoderes. No, es que yo lo puedo hacer si yo me esfuerzo el doble, entonces me busco dos trabajos, yo voy a reunir más plata. Y resulta que cuando te buscaste dos trabajos, gastabas el doble en pasajes de transporte público o consumías más de tu vehículo, eso te generó más gasto. Entonces, al final, el esforzarte el doble no hizo que pudieses reunir el doble del dinero, sino te acercó más a la meta, pero no fue tanto. Y la cantidad de gastos en salud, porque te estresaste, entonces tuviste que hacerte un tratamiento de esto, de aquello, etcétera, porque a veces abusamos de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia mente. Entonces ahí es donde está el detalle. Dice Alejandra, ¿qué podemos hacer con la frustración que sentimos al no concretar una meta? ¿Cómo podemos retomarla? Mira, todos los seres humanos sienten frustración en algún momento, porque todos los seres humanos fallan en algún momento. Michael Jordan, por ejemplo, que yo creo que todo el mundo lo conoce, el más famoso jugador de baloncesto de todos los tiempos, él dice, mira, yo he fallado yo no sé cuántos tiros libres a lo largo de mi vida, pero el hecho de haber fallado es lo que me hizo corregir los errores. Y yo siento, y estoy casi seguro, de que cuando nosotros fallamos en una meta fue por lo siguiente. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja y comenzamos a actuar por emoción y no por lógica. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, vamos por un callejón que muy probablemente nos va a llevar al fracaso. Eh, esto hablando del mundo del día a día, porque si hablas de un deporte, de repente la emoción y esa pasión le da a la persona la adrenalina para anotar un gol o para hacer una canasta, la última canasta en el baloncesto. Pero en el resto de las cosas de la vida real no es tan así, porque por ejemplo tú estás en un empleo y un día tu jefe te hizo o te dijo algo que a ti te molestó, porque es importante eso, la persona dice algo y tú dices, no, él me hizo a mí, no, tú le diste el poder de eso. Las personas no nos hacen, las personas intentan hacernos cosas. ¿Verdad? Si nosotros no perdemos el equilibrio, ellos no nos pueden hacer nada, porque no tienen ese poder. ¿No? Entonces, si tú eh, perdiste el control, si tú perdiste el control en el momento de una meta y sientes hoy día frustración, entonces hay que analizar esa frustración. ¿Qué sientes tú dentro de tu frustración? ¿Te culpas? ¿Te señalas? ¿Te has puesto a analizar con frialdad y decir, bueno, qué fueron las cosas que hice correctamente y cuáles fueron las cosas que yo hice mal? Y asumir la responsabilidad de eso. Porque muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a Dios, a la vida, a las circunstancias, etcétera, y el pie se movió porque yo lo decidí. Somos nosotros los que llevamos el timón del barco. Entonces, en un momento crítico tomé una decisión. ¿Esa decisión fue asertiva o fue poco asertiva? ¿Qué fue lo que hice? Y cuando tú logres conectarte con esa responsabilidad, entonces vas a poder superar la frustración y entender que todo lo que sucedió fue un proceso de aprendizaje que te tiene que haber convertido en una persona en un nivel mucho más alto el día de hoy y que estás mucho más cerca de lograr esa meta. Es como las personas que intentan hacer emprendimientos 4, 5, 6 veces y fracasan hasta que en algún momento lo logran. Si ellos durante el proceso van aprendiendo una y otra vez de sus errores, entonces no van a fracasar. Pero si no aprenden de ellos, van a seguir fracasando. Veamos, por aquí hay otro comentario. Dice Harley, ¿por qué se nos hace difícil realizar y llegar a la meta que nos hacemos? Harley,
Un gran saludo, un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La, la frustración, nosotros la vamos a sentir eh, cuando nos damos cuenta de que no logramos una meta. Y esa frustración es el fruto de un pensamiento constante que está en nuestra mente, que es la gran posibilidad de que fracasemos. Y cuando nosotros fracasamos es porque comenzamos algo con muchas dudas, ¿no? Además. Y no solamente con muchas dudas. Nosotros, eso que mencioné hace un rato, vemos las cosas con los ojos de la ilusión. Y a veces creemos que tenemos un superpoder y que porque hagamos el doble del esfuerzo vamos a hacer las cosas más rápido. Y eso no es cierto. Las cosas las logramos cuando las hacemos bien, no cuando hacemos el doble de esfuerzo, no, porque eso te va a dañar físicamente, daña tus relaciones alrededor. Por eso yo he mencionado muchísimo en estos en vivo los libros de este maravilloso personaje llamado Stephen Covey. Tenemos cuentas bancarias emocionales. Esas cuentas bancarias emocionales son con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nosotros mismos. ¿Cómo me siento yo cuando estoy, eh, digamos, 16 horas al día trabajando porque hice un emprendimiento y lo único que hago es trabajar? Y entonces el tiempo que tengo, viene un familiar, me visita y yo me tomo un trago y lo único que hago es quejarme de que no me va como yo espero, de que nadie me quiere, de que me siento sin apoyo, de que no tengo una pareja, pero si todo lo mandaste a la M. Entonces, ¿cómo esperas que las cosas funcionen si estás haciendo el planteamiento de manera errónea? Por eso, Harling, es sumamente importante, y esto es un ejemplo en sentido figurado, ¿no? Porque es algo que en esta tarea, uno hablando con las personas, escucha mucho esta misma historia una y otra vez, ¿no? Que cuando estás haciendo un emprendimiento te das cuenta de que estás solo en el mundo porque todo el mundo te abandona. No, la gente te abandona cuando te abandonas tú. Pero si tú le das el justo tiempo a cada cosa, sí, un emprendimiento requiere tiempo y requiere más esfuerzo que un trabajo normal. Eso es cierto. Pero eso no significa que tú abandones tu propia vida, porque es que todo se basa en la creencia. O sea, si yo creo que más nadie puede hacer el trabajo sino yo tengo un problema. Si yo creo que todo el mundo es malo y yo soy bueno, yo tengo un problema. Entonces, esas creencias, si usted no se acerca a un coach, si usted no se acerca a un consejero de emprendimiento, etcétera, que te ayude, te guíe y te ayude a ver en ese proceso qué es lo que está, porque me siento mal. Y ojo con esto, que es algo que se relaciona con lo que preguntó Harley. A veces se nos hace difícil el asunto porque nosotros no estamos teniendo las emociones correctas en el momento apropiado. Porque yo lo he dicho, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Pero también hay algo que tiene que estar la emoción y la inteligencia en equilibrio y conectarse para que las cosas salgan de manera positiva. Porque no, nunca va a ser que yo me sienta mal, pero en mi lógica empiezo a hacer todas las cosas que tienen que ser correctas, porque yo puedo estar haciendo todo lo correcto, pero si mi emocionalidad está conectada con la negatividad, voy a traer a mi vida las cosas negativas. Y eso no es algo que yo lo esté diciendo porque eh, yo soy el ser más sabio del planeta, no, son cosas que he experimentado yo en esta propia carne. Una de las cosas más importantes y que más me gusta de este espacio que comparto con ustedes es que siempre les digo que todo lo que hablamos acá son cosas que generalmente he experimentado yo a lo largo de mi vida y entonces ese aprendizaje me permito compartirlo con ustedes para que su proceso sea un poquito más fácil de mí. Nos dice Sonia Solís, buenas noches Sonia, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Harley, yo espero que te sirva esa respuesta y entendamos que
para plantearnos metas y poder lograrlas más consistentemente, debemos seguir esos principios. Primero, no plantearnos más de 3, que tengamos los tiempos específicos y que nosotros seamos conscientes de que estamos viendo las cosas con los ojos de la realidad y no con la ilusión. Otro punto importante, ¿no? Es que establezcamos prioridades. ¿Qué es lo realmente importante para mí? Estas metas y estos objetivos que tengo son más importantes que mi familia, son más importantes que mi vida personal, son más importantes que mi pareja, son más importantes que mi salud, son más importantes que mi bienestar. Una vez que tengamos todas estas metas planteadas, ¿verdad? Que dijimos sean específicas, sean medibles, sean acordadas, sean realistas y sean delimitadas, vamos a pasar a un punto muy, muy importante, que es estar claro en qué tengo que hacer el día tal y la fecha tal y en dónde, a qué punto tengo que ir llegando en el tiempo. Poner fechas para pequeños logros que me vayan acercando a lo otro. Por ejemplo, si el objetivo de nosotros en Escuela de Éxito tenemos aproximadamente unos 12,000 seguidores en nuestra página de Facebook y tenemos una cantidad de seguidores en las otras redes sociales. Yo debo asumir, sinceramente, que jamás hago muchas publicaciones diarias en Instagram y en TikTok y en estas otras redes. Pero nosotros tenemos una serie de seguidores en todas estas redes. Entonces, tú para tener esa serie de seguidores, tú te vas poniendo metas chiquititas y vas haciendo cosas para irte acercando a eso, ¿no? Sería el ejemplo. Eh, en ese proceso de esas actividades, al poner las metas en fechas, ¿verdad? Los pequeños avances que vas teniendo, eso te va a permitir que tú tengas ese plan de acción y de evaluación constante, a ver qué he logrado. Oye, no logré llegar hasta esta pequeñita meta, entonces te va permitiendo en el tiempo, y esto es importantísimo para lo que tú preguntaste, Harley, que te va a permitir ver temprano si vas por buen camino o te estás desviando. Entonces, para que puedas volver al camino y no te me desvíes. Muy importante, cuando usted tenga metas claras y todo eso, actúe de una vez. No espere para después. Si tú te planteas las metas el 31 de diciembre, ya el primero debes estar trabajando en ello. No esperes, no las postergues porque ahí comienza la procrastinación. De verdad, escríbanlas y pónganlas en un lugar accesible a su vista y comprométanse con moverse todos los días hacia ese objetivo. No se olvide de sus valores personales. ¿Quién es usted? Eso es importantísimo para las metas. Jamás tema soñar en grande porque existen personas como Elon Musk, como muchos famosísimos, como el joven de Facebook, como todos ellos, que han logrado cosas inmensas y ellos se plantearon metas inmensas. Entonces, la meta y el logro va a depender de tu capacidad de compromiso y no del tamaño de esa meta, porque además esa meta puede ser para 10 años, pero tú vas logrando una cosa cada mes durante cada uno de esos 120 meses. Finalmente, realiza seguimientos constantes de eso, de esos progresos para tu ese proceso de evaluación. Yo lo que te sugiero es que las revises una vez a la semana y tomes un cuadernito pequeño tuyo donde digas estoy o no estoy. Y tú seas quien te vuelva al camino. No te desvíes y te vuelvas al camino. Porque siempre nos desviamos, siempre hay una distracción, siempre hay algo que nos vaya a, a llamar la atención en el camino. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos en un tour, queremos irnos de vacaciones y vamos por la carretera y entonces vamos viendo el paisaje por el camino. Lo importante para lograr una meta es que nosotros no permitamos que el paisaje nos distraiga y nos desvíe de nuestro destino. Con eso
quiero terminar. Vamos a ver si ustedes tienen alguna otra pregunta y con mucho gusto voy a contestarlo. Muchas gracias, Harley. Vamos a ver, ¿tienen alguna otra pregunta? Gracias a ti, Harley. Muchas gracias, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la voy a contestar de una vez para poder retirarnos por el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Y les comento, la próxima semana vamos a hablar de la felicidad. Este mes vamos a hablar de la felicidad, la motivación, de cómo mejorar nuestro aprendizaje y de el último tema del mes va a ser el amor y la compasión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Y la importancia de que nosotros podamos sentir compasión por todo el mundo y todos los seres que nos rodean y toda la vida en nuestro planeta. Ahora, el otro mes, nosotros vamos a hablar todo el mes de los emprendimientos y cómo podemos comenzar un emprendimiento desde cero, ¿no? Entonces, en la primera semana vamos a hablar de cómo nos planteamos y cómo puedo descartar cuáles son mis posibilidades de emprendimiento, conociendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los obstáculos, etc. Y bueno, cómo ponernos en acción, cómo generar clientes y cómo finalmente administrar y diversificar lo que estemos ganando para optimizar nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque bueno, en el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy, fíjense ustedes, por ejemplo, que yo creo que en los próximos quizás de 2 a 5 años ya no se van a necesitar locutores ni, ni actores de doblaje, nada de eso. Todo eso lo van a hacer las inteligencias artificiales. Ahora, ¿qué sí va a existir? Ah, bueno, las personas que en vivo y en directo estén haciendo programas de radio, podcast, etcétera. Eso va a seguir existiendo, pero ya la voz del individuo que te dice tal cereal te hace bien y tal alimento tiene calcio y fortalece tus huesos, eso ya no lo van a hacer los seres humanos. Esos son labores que las van a hacer las inteligencias artificiales y son empleos que se van a ir perdiendo. Entonces, las personas tienen que desarrollar nuevas habilidades y una de esas habilidades tiene que ser la de la adaptación para que podamos eh, aprender cosas nuevas y adaptarnos a que de repente de la noche a la mañana puede haber un cambio drástico en nuestra área de negocio y nos tendremos que dedicar a otra cosa. Y así la tecnología va ocupando nuestros espacios y nosotros cada vez nos vamos moviendo más fuera de nuestra sola zona de confort porque definitivamente los cambios son inevitables. Así que muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Nos dice Harling Yupi, buenos temas, gracias. Muchas gracias a ti, Harling. Solo agradecerte y enviarte un fuerte abrazo desde Cali, Colombia. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Nael. Si te quiero mucho, un abrazo, pásenla muy bien. Eh, dice, como maestro Eric ya ve cómo esto de la tecnología nos afecta. Sí, nos afecta, pero como acabo de decirte, los cambios son inevitables y lo importante es nosotros saber desde nuestro interior eh, que esos cambios son inevitables. Entonces, ¿de qué vale que te resistas? ¿De qué vale que señalemos y digamos, oye, no, pero estas inteligencias artificiales nos están quitando los empleos? No, nos retan a desarrollar nuevas habilidades y a mejorarnos y superarnos a nosotros mismos todos los días. Que debería existir un límite para el uso de la tecnología en muchísimos espacios. Sí, creo que sí. Y creo que tenemos que pensar muchísimo en la economía del futuro y en la pobreza, la educación y todos esos temas, porque si no lo hacemos, nuestro futuro va a ser tipo Mad Max, así catastrófico.
pero no pensemos en catástrofe, pensemos en las posibilidades de un mundo mejor. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo. Gracias, Nancy, gracias, Harlem, gracias, Alejandra, gracias, Sonia, gracias a Angélica María y a todos los que nos acompañaron y nos escribieron en este chat el día de hoy. Espero verlos la próxima semana. Recuerden con este tema que va a estar súper, súper interesante. No, que es el de la felicidad. Porque nada va a valer la pena en esta vida si no nos ocupamos de ser felices. Así que sean felices y compartan felicidad con los demás. Eso es muy importante. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos la próxima semana.